Bueno, como les iba diciendo, hay que tener en cuenta varios factores para no cometer error en el entendimiento de la Biblia, en el cual juega un papel muy importante el hombre a través de su interpretación y sus emociones. Hay que intentar ser eh, lo más objetivo posible en lo que representa la escritura en sí misma. Luego hay un factor súper importante que es el aspecto espiritual, ya que la Biblia es un compendio de libros con mucho texto, con mucha información, que también digamos que es un punto que nos lleva a, a confundirla con nuestra interpretación y nuestros factores humanos de error. Por lo cual, uno de los aspectos de la Biblia es que al ser un mensaje de nuestro Creador, es que necesitamos de su ayuda para entenderla, por lo cual debemos pedirle a Él revelación, para tener en cuenta el aspecto espiritual, ya que no siendo un escrito revelado por nuestro Creador, pues hay mensajes que se deben tomar, digamos, espiritualmente, valga la redundancia, y no tan literal. Entonces hay que entender el contexto histórico, hay que entender el contexto cultural, el contexto en otros factores que ahora mismo posiblemente no sepa decirles con exactitud, más también el contexto espiritual que el hombre en su naturaleza humana no puede entender por sí solo. Necesitamos al Creador que nos dé ese entendimiento, ese contexto espiritual. Cuando lo que está escrito conlleva un entendimiento natural o espiritual. Todo en su contexto es, en mi opinión, racional, con sentido, con lógica, pero desde la perspectiva correcta. Como dije anteriormente, no se puede ver la Biblia, creerla ciegamente con las emociones, porque eso nos lleva a tener muchas religiones, muchas denominaciones, porque cada uno cuando usa su emoción, pues quiere dar su entendimiento. Y entonces hay que entender cuándo la Biblia está hablando en sentido literal y cuando está hablando en un sentido espiritual, ya que podemos ver en los escritos que muchos de los mensajes del Mesías eran parábolas. Es decir, lo que él decía no era un mensaje literal, era una enseñanza que era mejor comprendida a través de parábolas, ya que era un mensaje, digamos, más natural para explicar algo espiritual. Y bueno, hay un texto de la Biblia en el cual nos muestra cómo no debemos interpretar la Biblia por nuestra cuenta, sino que tiene que ser con ayuda divina. Y, y esto es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Continúa el texto y luego el versículo siguiente dice: entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres escogidos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí ya podemos ver, en la misma Escritura nos da las pautas, los consejos de cómo debemos utilizar la Escritura, de cómo la debemos entender.
Eh, luego, hay otros textos que me gustaría mencionar que son muy claves para los grupos de personas o para el grupo de personas, eh, de aquellos que son escépticos o ateos. Tenemos un mensaje aquí en la misma Biblia que nos dice así en Romanos 1, del 20 al 22. Porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se manifiestan desde la creación del mundo a través de lo creado, para que no tengan excusa. Porque, conociendo la existencia de Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Es decir, aquí nos está diciendo en el mensaje que muchos dicen es que Dios no existe por una o por otra, por muchas razones, pero podemos ver que aquí nos explica que a través de la creación podemos entender que hay un creador.